Hola, en este video vamos a ver qué son las transformaciones isométricas y específicamente vamos a trabajar con la traslación. Primero debemos entender que las transformaciones isométricas son cambios de posición o de orientación de una figura en la que su forma ni su tamaño van a cambiar. ¿Ya? Yo puedo mover una figura o un objeto, lo puedo desplazar, lo puedo reflejar o lo puedo rotar o girar, pero esta figura o este objeto va a seguir manteniendo su tamaño y su forma. ¿Ya? Esas son las transformaciones isométricas. Y vamos a trabajar entonces con la traslación como primera transformación isométrica. Y debemos comprender que las transformaciones son aquellas isometrías que permiten desplazar en línea recta todos los puntos del plano. Eso quiere decir, por ejemplo, cuando yo me desplazo, voy caminando, ya eso es un desplazamiento caminar, por lo tanto yo estaba en un lugar al comienzo antes de iniciar mis pasos, ¿cierto? Y posteriormente me desplazo hacia otro lugar en línea recta, por lo tanto ya me estoy trasladando. Ya cada vez que nos movemos en línea recta o movemos un objeto en línea recta, nos estamos desplazando, por lo tanto también nos estamos trasladando o estamos aplicando la traslación. Este desplazamiento, como lo realizamos en línea recta, lo vamos a realizar a través de un vector de traslación, ¿ya? ¿Y qué es un vector de traslación? Lo vamos a explicar, pero primero me gustaría que se entendiera bien qué es lo que estamos haciendo con nuestros objetos al desplazarlos, ¿ya? Por ejemplo, y el mismo ejemplo que yo utilicé en la clase, yo estoy aquí, esta soy yo, y me quiero desplazar hacia el negocio a comprar, y aquí está el negocio. Tiene ahí un techito. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo me quiera desplazar al negocio, yo voy a tener que hacer este movimiento ya en línea recta. Pero no puedo hacer ese movimiento en línea recta porque entre medio, en toda esta parte, están las casas y sus patios. Entonces no puedo hacer ese movimiento en línea recta al negocio, por lo tanto voy a hacer este movimiento hacia acá, hacia la esquina, ¿cierto? Bordeando la calle y luego voy a subir un poquito. Por lo tanto, esos son los movimientos de línea recta que yo voy a estar haciendo. Este es el vector de traslación. Este vector tiene dirección, tiene sentido y tiene distancia, o sea, tiene una medida, ¿cierto? Entonces, este vector que yo hice acá, que si el vector es como una flecha, ¿cierto? Que nos indica cómo nos vamos a mover, hacia dónde, hacia la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, en dirección diagonal, ¿cierto? U oblicua. Va a depender ahí del vector de traslación, pero siempre se dibuja una flecha desde el comienzo hasta el fin, que es la punta de la flechita, el fin del vector, y el comienzo estaría acá. Ya, entonces tenemos ese vector, pero es como nuestro atajo para llegar al negocio, pero no podemos hacerlo. Por lo tanto, vamos a hacer este movimiento hacia la derecha y luego hacia arriba, como se indica aquí en el dibujito. Ya, eso es lo que vamos a estar trabajando. Yo lo voy a explicar más detalladamente, pero es importante que se entienda cómo se va a trabajar el vector y cómo se va a trabajar esta traslación. Entonces, vamos a ver las características del vector para que también entendamos que el vector tiene algunas características muy importantes como la dirección, que puede ser horizontal, vertical o oblicua. Lo oblicuo es esto, así en dirección como en diagonal. Ya, también el vector siempre va a tener sentido, porque yo me muevo en una dirección que puede ser, ¿cierto?, horizontalmente o verticalmente o oblicuo,
Y también tengo que moverme en un sentido, que puede ser la derecha, izquierda, arriba o abajo. Derecha, izquierda, arriba o abajo. Pero también el vector tiene una magnitud o una distancia. ¿Qué quiere decir eso? Que es la distancia o la medida entre el punto final e inicial. Le dijimos que el punto final, ¿cierto? Era la punta de la flecha y el comienzo está acá, por lo tanto, todo lo que mida este vector es su magnitud, ¿ya? O distancia. Entonces, vamos a observar algunos ejemplos de cómo podemos aplicar la traslación. Y es muy importante para esto también manejar el plano cartesiano y cómo ubicar coordenadas en el plano cartesiano, ¿ya? ¿Por qué? Porque el vector me lo pueden dar en coordenadas o me lo pueden dar dibujado. De ambas formas voy a tener que trasladar. Ya yo voy a explicar cómo vamos a mover o cómo vamos a saber cuáles son las coordenadas del vector, pero lo voy a explicar de ahí en el primer ejemplo porque voy a partir por el segundo. Este es el vector de traslación. Ahí está la B del vector con la flechita arriba que me indica que es un vector y me da la coordenada. El vector se compone por coordenadas, tiene componentes y esas son las coordenadas, los movimientos que va a hacer en X y en Y. Acuérdense que una coordenada es X, Y. X va a ser el movimiento horizontal e Y va a ser el movimiento vertical. Entonces, el movimiento horizontal va a ser a la derecha o izquierda dependiendo el signo de este número. Como es negativo, y los negativos se encuentran a la izquierda en el plano cartesiano, este vector me está, menos 1, perdón, de la X me está indicando que me voy a mover hacia la izquierda. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque tienen que ser o a la derecha o izquierda en X, y hacia la izquierda están los negativos. Como es negativo, me está indicando que me voy a mover hacia la izquierda una unidad. Y pasa lo mismo en Y, el movimiento vertical en el plano cartesiano, hacia arriba están los positivos, hacia abajo están los negativos. Por lo tanto, si me da como número de la Y un número negativo, como en este caso, me está indicando que me puedo mover hacia arriba o hacia abajo, pero en este caso me voy a mover hacia abajo porque es negativo. Y en el eje Y, ¿cierto? Los negativos están hacia abajo, entonces me estoy moviendo una unidad hacia abajo. Y eso entonces me facilita el trabajo. Siempre primero el movimiento horizontal y después el vertical. Eso quiere decir que voy a tener que mover esta figura que me están dando acá, una unidad hacia la izquierda y una unidad hacia abajo. ¿Qué me pide el ejercicio? Aplicar a esta figura una traslación según este vector. ¿Cómo se hace? Cada figura tiene nombre, igual que ustedes. El nombre de esta figura es A, B, C y D. ¿Ya? Esos nombres o cómo se nombran las figuras vienen de sus vértices. Sus vértices, cada uno de estos vértices tiene una letra en mayúscula y es súper relevante eso saberlo. Entonces tenemos que nombrar cada punto con una letra mayúscula y moverlo una unidad a la izquierda o una unidad hacia abajo. Cada vértice es el que yo voy a ir moviendo. Voy a partir con el A, lo muevo una unidad hacia la izquierda, una unidad hacia abajo, un cuadrito a la izquierda, un cuadrito hacia abajo y llego acá. Por lo tanto, acá voy a marcar el punto que es este mismo, pero está desplazado según este vector, lo moví hacia acá. Y también le voy a poner A porque se llama A, pero para diferenciar que este es el original y esta es su imagen, vamos a ponerle una coma arriba. Esto se lee A'. A'. ¿Ya? Luego hago lo mismo con cada vértice. Voy al B ahora. Uno a la izquierda, uno hacia abajo.
y le voy a colocar acá un puntito y le voy a colocar también la letra B, pero con la coma, B'. Voy al vértice C, hago lo mismo, un cuadrito a la izquierda, un cuadrito hacia abajo por el vector, no nos olvidemos de eso. Entonces voy a marcarlo aquí, queda sobre el eje -2 sobre el eje Y. Y le voy a poner también C porque fue el C el que yo moví aquí, pero va a ser este C'. Y por último voy al D y hago lo mismo, uno a la izquierda, uno hacia abajo, y acá va a quedar entonces la D, pero D', porque son esos vértices los que yo estoy moviendo, fíjense. Aquí, ese es el vector desde A a A', desde D a D', de B a B' y de C a C'. Ya, todos esos son los vectores, yo los dibujo, quedarían así, pero en realidad sus coordenadas son estas, -1, que me está indicando que me muevo uno a la izquierda y uno hacia abajo. Finalmente, cuando yo hago esto, tengo todos los puntitos ahí, tengo que unirlos. Y eso es súper importante. No me quedo solamente ahí, sino que ahora los uno para poder formar la figura A', B', C', B' y de B' a A'. Y si nos damos cuenta, ahí tenemos entonces la figura trasladada hacia abajo y hacia el lado. Primero hacia el lado uno cuadrito y luego hacia abajo otro cuadrito. La figura no cambia el tamaño, no cambia la posición, solamente se mueve. Pero no puede quedarme otra figura distinta, ni más chica ni más grande, ni cambiar su forma. Ya es importante eso porque solo la estamos moviendo, la estamos desplazando en línea recta. Y la línea recta es el vector. Entonces, vamos a revisar el primero y en el primero debo leer el enunciado, obviamente siempre determina el vector de traslación respecto al cual se trasladó el rectángulo ABCD, para obtener su imagen A', B', C', D'. Entonces, yo, una vez leído el enunciado, ¿cierto? Analizo el dibujo y veo cuál es la figura original, me doy cuenta porque no lleva las letras con la coma arriba. Estas letras están sin coma arriba, entonces yo sé que esa es la figura original, por eso es importante diferenciar los vértices con las letras respectivas y también colocarle la letra a cada uno de esos vértices. Ya no, pues, no es porque sí, es para poder diferenciar, tal y cual acá en el segundo ejemplo, B con B', todas diferenciadas ahí porque así nosotros podemos identificar cuál es la original y cuál no. Entonces, como nos piden determinar el vector, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ver, obviamente ya sabemos que la original está de abajo y la de arriba es la imagen, tenemos que elegir un vértice, puede ser cualquiera. Yo voy a elegir el A, acá. Puede ser el B, el C, el D, el que ustedes quieran, pero tiene que ser uno solo. Y luego en la figura de acá arriba tenemos que volver a elegir el mismo vértice que elegimos acá abajo. Si elegí el A, acá voy a tener que elegir el A'. Ahí está la prima. Y los marqué con un puntito rojo para que entendamos lo que hay que hacer. Entonces, una vez que los marqué los dos, voy a unirlos. Y los voy a unir a través de un vector, una flecha o un vector. Ahí está. Pero le voy a cambiar el color para que podamos diferenciarlo mejor. Ahí. Ahí está el vector de traslación que me permite moverme desde la A a la prima. O sea, moví este punto que originalmente era A para llegar a la prima que está allá arriba. Entonces, como yo no puedo medirlo así, ¿qué hago? Siempre voy a poder medir un vector moviéndome horizontal y verticalmente porque el vector tiene coordenadas, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es ver cuánto me tendría que mover horizontalmente hasta donde está el vector y luego cuánto me voy a mover verticalmente hacia donde está el vector.
o el punto, imagen. Entonces, ¿cuánto me muevo primero? Horizontal. ¿Cuánto me muevo horizontal? ¿Cuántos cuadritos? ¿Y cuántos cuadritos me muevo acá vertical? Y ahí voy a poder escribir mi coordenada. Entonces yo puedo escribir B de vector, ¿cierto? Con la flechita arriba que me indica que esta es la coordenada del vector. Y voy a anotar ahora cuál es la coordenada viendo cuántos cuadritos me estoy moviendo acá abajo. Entonces, comienzo yo a contar desde la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cuadritos hasta aquí, que es la línea del vector donde está, ¿cierto? 7 cuadritos, pero me moví a la izquierda. Por lo tanto, al moverme a la izquierda 7 cuadritos, hacia la izquierda están los negativos en X. Acuérdense que el movimiento horizontal se relaciona al movimiento en X, en eje X. Por lo tanto, por eso le voy a poner negativo acá, menos 7, porque son 7 cuadritos que me muevo a la izquierda y a la izquierda son negativos. Menos 7. Entonces, una vez que estoy acá, ¿cierto? Acá llegué. Ahora tengo que contar hacia arriba. Desde aquí hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hacia arriba. Verticalmente son 5, entonces lo vertical se relaciona al eje Y. Y como son hacia arriba, es hacia arriba, va a ser positivo porque hacia arriba están los positivos en el eje Y. ¿Ya? Y aquí estaría entonces la coordenada del vector, está el vector dibujado y su coordenada aparte. Ya, eso entonces es lo que nosotros podemos saber principalmente de la traslación y cómo la estamos trabajando durante las clases que hemos tenido. Espero les sea de mucha ayuda.